Empezamos con esta experiencia que tenemos entre todos, ¿no? Que si la sumamos es bastante. Muchas de las cosas que os voy a comentar quizás ya os suenen, espero, como siempre ocurre en este tipo de sesiones, que hay cosas que ya sabes y cosas que descubres nuevas. Al principio todo es nuevo, pasa como cuando entras en primero, ¿no? En primero de carrera todo es nuevo, pero conforme vas avanzando ves cosas que ya te suenan. El periodo medio de maduración, que se ve en economía de la empresa, se ve en finanzas, las amortizaciones, que se ven en contabilidad, se ven en economía de la empresa, se ven en finanzas, y hay cosas que ya te van sonando, dices, bueno, he aprendido algo nuevo, y siempre va avanzando, siempre hay algo nuevo, y lo aprendes de quien menos te lo espera. Yo espero que hoy salgáis, sobre todo con cosas que sean de aplicación, Entonces voy a moverme con la mano. Vamos a ver, esto es... Sí. Está la grabación, bien. Está todo correcto. Y comenzamos ya. Yo utilizaré este cursor, lo veis que me muevo, para ir señalando la parte que vamos hablando. Lo primero es de qué vamos a hablar. Después de una breve introducción, hablaremos de los factores que influyen en la demanda y en la oferta. Porque un mercado, ¿qué es? Un mercado es el enfrentamiento entre oferta y demanda. ¿De qué depende la demanda del mercado inmobiliario? ¿De qué depende la oferta del mercado inmobiliario? Vamos a comentarlo. Este material lo tenéis a vuestra disposición, pero yo os recomiendo que toméis nota de algunas cosas, sobre todo de lo que os resulte llamativo o que podáis aplicar en vuestro trabajo. La dinámica del mercado hipotecario español. Siempre los economistas usamos ratios, usamos referencias, usamos parámetros que tenemos que saber discernir y de alguna manera, bueno, pues vamos a deducir de ello la situación actual. Por ejemplo, la evolución del Producto Interior Bruto y la tasa de paro. ¿Cómo tiene que ver esto con el mercado inmobiliario? La morosidad, el cáncer de un balance, ¿no? Un crediticio, la morosidad, los tipos de interés, el Euribor, las emisiones de letras del tesoro, de bonos, la prima de riesgo, la evolución del riesgo hipotecario. Sabéis que los financieros manejamos muchos riesgos. El riesgo sistémico, el riesgo específico, el riesgo hipotecario, es uno de ellos, el riesgo reputacional, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo operativo. Hay un riesgo hipotecario en la medida en que estás interviniendo ahí. ¿Cómo han evolucionado las hipotecas concedidas en España en los últimos años? ¿Dónde se han producido los hitos, los puntos de inflexión? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Históricamente en el último periodo. Evolución del precio medio de la vivienda. También hablaremos del esfuerzo necesario para comprar una vivienda. El esfuerzo de las familias para comprar una vivienda. Evolución del peso del sector constructor, porque al formar parte de un sector tan importante como la construcción, ¿no? En la elaboración del Producto Interior Bruto, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué parte juega ahí? La compra en propiedad de una vivienda habitual es un hábito muy arraigado en la sociedad española. El español siempre ha sido de ladrillo, de tierras, de finca, va en nuestra cultura. Nuestra cultura, siempre la seguridad que te da tener una parcela, una finca, un piso en propiedad, una casa en propiedad, pues el español siempre lo ha visto como algo más seguro que los valores, los activos financieros. Sin embargo, los anglosajones son más de alquiler. Sin embargo, en España todavía prima la propiedad sobre el alquiler. Es verdad, y aquí podemos hablar muchísimo sobre esto, que la inseguridad laboral, bueno, pues todas las rotaciones que hay, ¿no? La disponibilidad para viajar por vuestra parte, entre 25 y 30 años, sobre todo, a partir de los 30 ya se te hace un poquito más cuesta arriba, coger el petate e irte, pero también se hace, pues no te permite invertir en una vivienda porque no tienes un contrato fijo, no estás estable.
hasta que no alcanzas cierta estabilidad no te planteas comprar o meterte, como decimos aquí, ¿no? Me voy a meter en un piso, ya en una inversión, sino que estás alquilado porque sabes que hoy estás aquí y mañana estás allí. Esa forma de concebir el trabajo es reciente. Durante décadas y años en España el acceso a un trabajo estable se daba casi por hecho. Yo vengo de una generación en que en los años, principios de los 80, finales de los 70 y durante todos los 80, pues la gente entraba a trabajar y al poco tiempo te hacían fijo y ya te empezabas a plantear, pues te casabas, te ibas a vivir en pareja, entrabas con una vivienda, bien, pero hoy día cada vez se hace más difícil. El otro día le comentaba yo a un amigo, digo, hay que ver que en el año 2000, recuerdo perfectamente, vosotros erais todos niños, prácticamente, ¿no? Se decía, pobrecito, es un mileurista. Año 2000, ¿eh? Porque eran personas que ganaban 1000 euros. Bueno, pues hoy día hay gente que se da bofetadas por ganar 1000 euros. Han pasado 20 años. Han pasado 20 años. Y lo que se compra con 1000 euros hoy no es lo que se compraba hace 20 años con 1000 euros, ¿eh? El poder adquisitivo. Por eso yo quiero aprovechar, voy a meter cuñas así de vez en cuando con cosas que no vienen en la transparencia, para mencionaros un informe que por curiosidad podéis entrar en internet, que se llama Informe Petras, tal como suena, es como Petra, pero acabado en S. Si tenéis esa curiosidad, fue un informe que encargó la presidencia del gobierno en la época de Felipe González en 1996 y que hablaba de dónde venía y hacia dónde iba el nivel de vida de los españoles. Y se ve cómo iban ya perdiendo cada vez más poder adquisitivo, cada vez más inestabilidad, y cómo parecía que la cosa iba a ir todavía más a peor. Ese informe no se hizo público, existe y tiene acceso por internet, pero quizá algunos es la primera vez que lo escucháis. Pues tener la curiosidad, os invito a dedicarle unos minutos a leer ese informe del año 96, donde ya se habla de muchas de las cosas que luego se han visto. Lo hizo un sociólogo griego que se llama Petras, y de ahí el nombre, ¿no? Informe Petras. En definitiva, la cultura del alquiler está avanzando en España. Está avanzando en España. Aunque todavía prima lo que es la propiedad y el deseo es vivir en propiedad. Y ello a pesar de la crisis del 2008 y de las dificultades encontradas por muchos jóvenes para emanciparse. ¿Cuál es la edad media a la que os vais de casa? Antes, digo antes, en una época en que hace 40 años, pues casi todo el mundo acababa la carrera ya con el servicio militar hecho, o bien lo hacías durante la carrera, o bien terminaba la carrera y hacías el servicio militar, los varones, los hombres, las mujeres no hacían servicio militar, pero hacían igual los estudios, la carrera, y ya con 23, 24, 25 años te planteaba irte de casa, trabajar, casarte, y era lo normal. Hoy día, pues son muchos los jóvenes que con 30 años cumplidos, pues ven complicado irse de casa, ven complicado, muy complicado, ¿no? Entonces, esa emancipación está derivando en que igual la edad de irte con tu pareja de casa en matrimonio o viviendo en pareja sea después de los 30 y que en términos demográficos muchas mujeres dan a luz a su primer hijo con casi 35 años. Estamos hablando de una realidad demográfica, sociológica, muy distinta a la que existía en España hace 30, 40 años. Muy distinta. Y eso ocurrió muy poco a poco. La consecuencia más inmediata ha sido el desarrollo del mercado hipotecario en España, pues el endeudamiento a largo plazo ha sido la opción mayoritaria. Cuando yo pedí mi préstamo vivienda en el año 1981, lo pedí a 20 años. A 20 años. Hoy día hay préstamos a 30 y hasta más. Una barbaridad. En Suiza prácticamente lo pides hasta que falleces, ¿no? Pero este endeudamiento largo, y habéis dado el sistema de préstamos francés, no sé si hay, ¿no? El sistema de préstamos francés, el alemán, el sistema americano. ¿Os acordáis que en el sistema francés ha levantado la mano Manuel González? Ahora te atiendo, Manuel. El sistema francés era aquel en el que tú pagas la cuota de préstamo al principio con mucho interés y poco capital. Mucho interés. Lógicamente, si los préstamos son a muy largo plazo, más de 20 años, pues te llevas años pagando prácticamente solo interés.
solo interés. Sí, Manuel, ¿tú querías intervenir? Manuel González Molino. Creo que ha levantado la mano o has pulsado el muñequito de levantar la mano. Pero bueno, no pasa nada. Continúo. El porcentaje de población con vivienda en propiedad en la Unión Europea en el 2018 por país se va desde el 96% de Rumanía, yo prefiero decir Rumania, igual que Alemania y Albania y Letonia, Rumanía, pero bueno, hasta el 51,7% de Alemania. O sea, en Alemania prácticamente la mitad vive en alquiler y la otra mitad en propiedad. Sin embargo, fijaros en Rumanía que el 96% es en propiedad. ¿Dónde está España? Pues España, vale, no te preocupes, Manuel, los problemas son compartidos y estamos en ello. Gracias, Manuel. 76%. 76% es el porcentaje. Es decir, de cada 4 viviendas, de cada 4 familias que viven en España, 3 viven, prácticamente 3, en propiedad y 1 en alquiler. Si bien hay tendencia a la baja. Tendencia a la baja. Tendencia a la baja. ¿Qué factores influyen en el mercado inmobiliario? Eso es lo que vamos a ver. Esos son los objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es la sensibilidad de la oferta y la demanda a los cambios que se producen? O sea, ¿qué es lo que hace que la oferta cambie, que la demanda cambie? ¿Cómo ha evolucionado el mercado hipotecario español hasta ahora? Vamos a hablar del riesgo vivo, del precio medio de la vivienda, del esfuerzo en porcentaje, etcétera. Fijaros, por ejemplo, que estoy hablando de hasta el año 1995, 98 prácticamente, sí, a finales del siglo XX, lo normal era que tú ahorraras un 20% de la vivienda y el préstamo te lo concedían por el 80% del valor de la vivienda. Por eso existían productos financieros como la cuenta de ahorro vivienda. Era muy tradicional, sobre todo en las mujeres, y todavía en muchísimos pueblos, hablo con amigos míos, se sigue haciendo el ajuar. El ajuar. Ya desde cierta edad ibas recopilando pues cosas que te iban a servir en tu futuro hogar, para que cuando llegara ese momento tuviera, te llevaras ya cosas, ¿no? No esperaba a tener la casa para dotarla, sino que ya ibas comprando pues desde edredones hasta cubertería, hasta el ajuar, ¿no? El ajuar. Esa filosofía del ahorro, esa filosofía que te llevaba a ahorrar hasta un 20%, porque tú sabías que el préstamo era del 80%, se cambia en el año 2000, cuando ya las entidades se vuelven muy agresivas comercialmente y te financian el 100%. Si te financian el 100%, ¿para qué vas a ahorrar? ¿Para qué vas a tener un ajuar, no? ¿Y esto por qué? Punto 1, bajos intereses. Punto 2, objetivos comerciales. Le ponían a las oficinas objetivos comerciales y eso hacía que fueran más agresivos, porque la nómina de los empleados iba una parte como fija y la otra parte como variable en función de los cumplimientos de los objetivos. Entramos así en los factores que influyen en la demanda y la oferta del mercado inmobiliario. ¿Qué entendemos por mercado inmobiliario? Conjunto de acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles que se dan y llegan a un precio la naturaleza de estos bienes, hola Curro, bienvenido, puede ser muy distinta, diferenciándose entre bienes de naturaleza residencial, comercial, industrial, urbano. O sea, cuando hablamos de mercado inmobiliario, lo mismo estamos hablando de pisos que de casas, que de fincas, que de locales, que de naves industriales. Todo eso es mercado inmobiliario. No pensemos que solamente el mercado inmobiliario son los pisos y las casas. Es un mercado a largo plazo, porque ese bien que tú compras te va a durar mucho tiempo. Y el endeudamiento necesario, casi siempre necesario, porque pocas personas son capaces de comprar un piso al contado, ¿no? Salvo que les haya tocado la lotería o que tengan una herencia, pues el endeudamiento también es a largo plazo. Las operaciones a corto plazo se ciñen a los momentos de fuerte demanda y especulación. Típico pelotazo, ¿no?, que decimos aquí en España. Es un mercado esencial para el desarrollo de una economía sostenible de un país.
¿Y por qué es esencial? Mirad, la construcción es el sector que tiene mayor efecto multiplicador. Yo no sé si os acordáis, sobre todo los de economía seguro que se acuerdan, ¿no? Los que habéis dado economía, del efecto multiplicador. Quizá los que venís de FICO o de ADE, pues no fueron tan exigentes con la micro o con la macro, ¿no? Sobre todo con la micro, para explicaros que cuando un sector se dinamiza, mueve a otros sectores. Fijaros la construcción. La construcción mueve todo el sector de los notarios. Si hay mucha construcción, pues los notarios hacen muchas actas notariales. Mueve a los tasadores. Cada vez que hay una transacción inmobiliaria, el tasador tiene que decir, según él, el valor hipotecario, el valor de mercado, el valor histórico. Mueve también a las cementeras. La cementera, la industria cementera mueve muchos millones. Mueve a la industria mobiliaria, muebles de cocina, mobiliario de habitaciones, mobiliario de electrodomésticos de consumo, electrodomésticos de cocina, ¿no? Mueve a los seguros. ¿Sabéis que es obligatorio el seguro de incendio en todas las casas? Por ley. Pues yo no estoy asegurado, pues yo no sé si estoy asegurado. Hombre, normalmente en las casas lo que se hace es un seguro que se llama multirriesgo hogar. El multirriesgo hogar incluye el seguro de responsabilidad civil, que es aquel por el cual tú te cubres de los riesgos que puede ocasionar tus bienes. Imagínate que mojas a lo de abajo. Imagínate que se cae una maceta y le cae una persona. Imagínate que tú con la bicicleta del niño pues atropella a una persona mayor. Lo ha hecho con tus bienes. Igual que en el coche, el seguro obligatorio es un seguro de responsabilidad civil. Bueno, pues como se llama multirriesgo, el seguro de hogar tiene responsabilidad civil, tiene robo, tiene incendio, son riesgos distintos, pero entre ellos está el de incendio. Mueve a la banca. Hombre, préstamo al promotor, préstamo al comprador. Pero, ¿qué diferencia hay entre un promotor y un constructor? ¿Tú te acuerdas, Gemma? Promotor y constructor. ¿Cuál es la diferencia? Ángel me pregunta si es obligatorio. Sí, es obligatorio. El seguro de incendio es obligatorio. Lo que pasa es que cuando tú vas a una compañía de seguro para asegurar tu hogar, pero imagínate que, porque el incendio es un siniestro que ocasiona daños a terceros. Cuando se quema tu casa, no solamente quemas tu casa, entra humo en la de los demás, que es tóxico y afecta a los demás, ¿no? Por eso, ¿qué pasa? ¿Que te pueden echar una multa? Hombre, conozco poca gente que lo multen, ¿no? Pero si ocurre, tú tienes una responsabilidad con relación a los daños que le puedas hacer a los demás, ¿eh? Así que tú allá, si no estás asegurado de incendio. Gemma, te pregunto, ¿qué diferencia hay entre un promotor y un constructor? ¿Te acuerdas? Marta Sánchez. Si puedes poner el micrófono, te lo agradezco. Marta. Manuel ya sé que está ahí, pero Marta no da señales de vida. Bueno, Rosa María Domínguez. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre un promotor y un constructor? Pues la constructora se encarga de construir, ¿no?, el edificio. Como su propio nombre indica, ¿no? Está claro. Y la promotora es la que encuentra el suelo, ¿no?, para edificar. Bien, bien. Y financia la construcción. Las empresas pueden ser al mismo tiempo, gracias Rosa, las empresas pueden ser al mismo tiempo promotoras y constructoras. O puede que uno sea el promotor y otro sea el constructor. Mirad, cualquiera de vosotros, o de nosotros, ¿no? Yo también me incluyo, podemos ser promotor. Para ser promotor, ¿qué hace falta? Pues que un banco te preste dinero y tú contrates a la constructora. ¿Y cuál es tu misión? ¿Dónde está tu negocio? Pues yo pido un préstamo al banco, hacemos la obra, ¿de acuerdo? Y vendemos los pisos. Con ese dinero le devuelvo al banco su préstamo. ¿Qué gano yo? La diferencia entre lo que... Vamos a ver, el teléfono está sonando, a ver si lo cogen.
Ya. La diferencia entre lo que a mí el banco me ha prestado y lo que yo he conseguido de los compradores. Porque los compradores piden un préstamo hipotecario para comprar. Allá ellos con el banco, pero a mí me lo dan todo. ¿Entendéis el negocio de un promotor? Es verdad que hay empresas que son promotoras y constructoras, pero este es un término que tenéis que tener claro, ¿eh? El promotor es el que financia la obra. A veces son constructores tan importantes que el mismo constructor pide el préstamo y es el que vende los pisos y tal, ¿no? No solamente se limita a construir. Dice aquí, el mercado inmobiliario está vinculado a fenómenos demográficos y comprende muchos ámbitos. La promoción, la inversión, la financiación, o sea, hay préstamos al promotor, préstamos al constructor, claro, y todo esto está sujeto a cambios y evoluciones que pueden afectar directamente a la economía, tanto a nivel general como particular. Mirad, os voy a contar un poco, porque esto no sé si, creo que a lo mejor los de gestión bancaria que estuvieron conmigo se acuerdan, pero los demás no sé si lo habéis visto. ¿Sabéis cómo funciona un préstamo al promotor? Un préstamo al promotor. Ya digo que es una persona que recibe un préstamo para poder construir la obra de los pisos, ¿no? Y luego venderlo. Mira, un préstamo por hitos, ¿no? ¿Cómo? Por hitos. Efectivamente, Rosa, gracias. Mira, el préstamo al promotor funciona normalmente 50-40-10. Si queréis tomar nota, préstamo al promotor 50-40-10. 50 con certificaciones de obras, 40 con contratos, 10 con escrituras. Repito, 50, esto no viene en los apuntes, os lo estoy dando como propina. 50 como certificaciones de obra, 40 como contratos, 10 como escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el banco no te da todo el dinero, tómalo usted, pumba, ahí va. No, que va, que va. Tú tienes que presentar documentos para que el banco te preste ese dinero. ¿Y cómo lo hace? Presentando certificaciones de obra. ¿Qué es una certificación de obra? Una certificación de obra es que tú le dices al banco, mire usted, la obra está al 40%. Ya tenemos el suelo totalmente liso, ya hemos puesto los cimientos, ya están puestos las vigas, ya está al 60%. Ya están las paredes, ya están los techos, ya hemos terminado la altura, ya está al 80%. Ya están las escaleras, los ascensores, ya está el 90%. Y tú le vas presentando. ¿Eso quién lo firma? Lo firma el director de obra, que es un arquitecto. ¿De acuerdo? Y entonces, como es 50-40-10, si tú le presentas el 30% de la obra, el banco te va a dar el 30% del 50%, que es el 15%. Si tú le presentas el 60%, te va a dar el 60% del 50%, que es el 30%. Dice, oye, y entonces con las certificaciones de obra solamente te va a dar la mitad. Claro, porque tienes que vender los pisos, ¿no? Entonces, ese 40 que he dicho antes son los contratos. Si tú me traes un contrato que ya le has dado la mitad de los pisos a los clientes, pues yo te doy el 50% del 40%. Bien, ya has terminado la obra y has vendido los contratos. Ya has firmado los contratos. Ya tienes el 90%. Y el 10% son escrituras. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un cliente que ha ido al notario y ha firmado ya la escritura del piso. Con lo cual se supone que ya tiene ese cliente el préstamo hipotecario para dártelo a ti y tú pagar ya lo que debes, ¿no? Y conforme vayan firmado todo. Así que ya sabéis, cuando un promotor pide un préstamo, funciona 50-40-10. 50, hombre, si a lo mejor te digo yo, es 40-40-20, o eso depende del acuerdo que llegue, ¿no? Pero lo normal es 50-40-10 en las promociones privadas. Y con esto ya pues tiene el dinero el promotor para devolverle al banco lo que le había prestado. ¿De acuerdo? Bien. Pero los clientes que compran los pisos no suelen subrogarse al préstamo que dio el promotor.
No, subrogarse en un importe, es decir, lógicamente no en todo, porque si el bloque de pisos tiene 20 pisos, se subrogan cuando es el mismo banco. Vamos a ver, el banco es Unicaja, el banco es Caixa, el que le prestó al promotor. Entonces el banco quiere que los clientes que compren los pisos sean también suyos. Y lo que hacen es que cogen los datos del contrato y hablan con el cliente, lo llaman, o hay una persona allí en una caseta para que los clientes que van a hacer las operaciones al mismo tiempo que hacen el contrato ya se pongan de acuerdo con el banco. Y el mismo cliente, el mismo promotor, les recomienda a los clientes que piden el préstamo en ese banco, que le va a hacer más fácil, porque ya el banco conoce la obra, el banco conoce perfectamente los pisos, ¿no? Y tal. A lo mejor dice el cliente, no, yo lo hago con la caja rural, que es la mía de toda la vida. Bueno, pues esto lo hace con la caja rural, ¿no? Ya está. Yo lo que quiero es que usted me entregue un cheque de la caja rural y eso es dinero, como es dinero un cheque de la Caixa o es dinero un cheque de Santander. ¿De acuerdo? Sí, Manuel, aquí aparece una señalita que no sé lo que significa. Ah, ya está bien, ya está bien. De acuerdo. Manuel está entrando y saliendo con problemas de internet. Ánimo. Continuamos. Contrato de compraventa. Está claro que es el contrato básico. Aquí dice, aquel en que uno de los contratados se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ello un precio cierto en dinero o signo que lo represente. En el caso de bienes inmuebles, sea entre particulares o con un promotor, pues claro, tú puedes comprar el piso de particular a particular o puedes comprarlo a un promotor, vivienda nueva. No es lo mismo comprar vivienda nueva que vivienda usada, sobre todo en el tema del IVA. En un momento previo a la firma se puede pactar la entrega de una determinada cantidad a cuenta. Esas son las famosas arras. Arras. La misma expresión que se utiliza en las bodas. Las arras. Las arras son señales. Es una prenda. Es como una primera cuota, un depósito o promesa por el cual tú ya te comprometes. La compraventa, de hecho, esto es lo que le llamamos la señal. La señal. Aquí normalmente en Sevilla, ella ha firmado y he dado la señal. ¿No? La señal. El término correcto es contrato de arras, pero es la señal. Es más que si te echas para atrás, pierdes la señal. Si te echas para atrás, pierdes la señal. Y si el que te va a vender el piso se lo vende a otro, te tiene que pagar el doble de la señal a ti. Todo eso está regulado en el derecho. La compraventa obliga al vendedor y al comprador de una manera bilateral y recíproca, porque obliga tanto al que compra como al que vende. La transmisión de la propiedad se produce con la entrega del bien. Distinguimos el título del modo. O sea, el título es la forma y el modo es la forma en que se ha de realizar la entrega del bien y la otra es la exteriorización formal, el documento, ¿no? Es necesario distinguir entre perfección del contrato y la transmisión de la propiedad. Perfección es cuando hay un acuerdo y transmisión es el momento de entregar las llaves. Hoy día todo se hace ante notario, pero no sé si alguno hay de la parte del condado, de Huelva, bueno, pues hay zonas rurales sobre todo, ¿no? Estoy hablando de Villamanrique, Carrión, me contaba un amigo mío, que su padre una vez vendió una finca a un señor y cuando llegó se lo comentó al hijo, dice, mira, oye, que vendí una parcela que tenía que llevar, y papá, ¿en cuánto la has vendido? La he vendido en tanto dinero. Ah, no, de ese precio, hombre, anda, llámalo y dile que no, que lo has pensado mejor y que, porque todavía no has firmado, tú no has firmado nada, no he firmado todavía. Bueno, pues llámalo y le dices que no, que vas a meditarlo, que no puedo. Pero, a ver, ¿tú has firmado algo? No he firmado nada. Entonces, ¿qué me dice? Dice, no, es que ha habido un apretón de manos. Fijaros, es que ha habido un apretón de manos. Lo que representaba antiguamente un apretón de manos era tu palabra ya, como persona, tu honor, ¿no? Eso está muy arraigado. Desgraciadamente, ese tipo de confianza, de pacto, de no necesidad de que haya un notario, no está mi palabra, ¿no? Un hombre de palabra. Eso se ha perdido, desgraciadamente, ¿no? Pero hubo una época en que eso era ya
suficiente como para cerrar un trato. Registro de la propiedad y notaría. Factores que influyen en la oferta. Dice, para que la transmisión de la propiedad de un inmueble produzca efecto frente a terceros, es necesario e indispensable la inscripción en el registro de la propiedad. Esto lo vimos el pasado lunes. Insisto, escritura pública notarial. No vale un contrato privado. No vale. Es posible también acordar lo que llamamos pagos fraccionados o pagos a cuenta y no realizar la transmisión del bien hasta que no se ha realizado el último de los pagos. ¿Sabéis lo que es levantamiento de la hipoteca? ¿Os acordáis cuando os decía yo el lunes, oye, no basta con pagar todas las cuotas, ya he terminado de pagar el préstamo, ya me he quitado el préstamo, ya no. Tienes que ir al registro de la propiedad y no lo va a hacer el banco, lo tienes que hacer tú, que eres quien figuras en el registro de la propiedad como deudor hipotecario, para que te anulen ya esa hipoteca. Y a eso se le llama levantamiento de la hipoteca. Por eso, si alguna vez vendéis un piso que ya está libre de hipoteca, la persona que va a comprar, cuando pide la nota simple, pide, oiga, usted aparece aquí, no, esto está pagado ya, pero usted ha ido al registro a decir que levanten la hipoteca. No, no he ido. Usted que mientras lo vaya, usted figura ahí como que todavía la tiene, ¿eh? La falta de cumplimiento de los pagos puede derivar en demandas judiciales, razón por la cual las hipotecas realizan su función de garantía de pago. Los impuestos. Los impuestos se devengan en el momento de realizar los pagos. En ese momento tú has manifestado un poder adquisitivo, una transacción. Es importante, ¿no?, ver todos los aspectos jurídicos, y para eso el notario tiene que leerte a ti que vas a vender, a ti que vas a comprar, y aclararte todas las dudas. Esa es la función del notario, que para eso ha hecho unas oposiciones muy exigentes, ¿no? Cargas urbanísticas, cargas fiscales o problemas que tenga la propiedad, una servidumbre, un usufructo, a lo mejor resulta que debe 2 IBIs. Y usted los 2 últimos años el IBI no lo ha pagado. Usted que ponerse al día. Oiga, usted lleva sin pagar el recibo de la comunidad año y medio. Yo no le voy a comprar el piso mientras usted no se ponga al día del recibo de la comunidad, porque como medalla soy yo quien responde, ¿no? Que tú tienes que estar totalmente cerciorado de que todo está bien. El contrato de arrendamiento. Bueno, por el contrato de arrendamiento, una de las partes cede a otro el uso, ¿no? Lo cual entra en la posesión, no en la propiedad. Arrendador el que arrienda, arrendatario el que hace y se beneficia de ese contrato, ¿no?, con un pago periódico. Algunos de vosotros, me imagino, sobre todo los que venís de pueblo o de otra provincia, habéis estado aquí en pisos alquilados y habéis tenido que dar una señal, una fianza entregada que os ha sido devuelta. La persona que os alquila el piso al curso siguiente se lo alquila a otro y con eso obtiene unos ingresos estables y recurrentes. Vamos a ver, curro, ¿te acuerdas lo que significa curro? ¿Te acuerdas lo que significaba recurrentes? Curro, activa el micrófono, porfa. Recurrente. Sí. ¿Qué era recurrente? Recurrente creo que significaba o sea, que representaba los ingresos en una anualidad, ¿no? Respecto a un año, ¿no? Sí, pero ¿por qué es recurrente? Porque todos los ingresos se llevan a cabo en un año, van a la cuenta de resultados, van a la ver, ¿no?, y tal. Pero un ingreso, tú tienes un ingreso y ese ingreso decimos que es recurrente. ¿Qué estamos diciendo? Ah, sí, porque tiene una continuidad en el tiempo, si es un salario, ¿no? Exactamente, se repite en el tiempo. Se repite en el tiempo, ¿eh? Tú sabes ya que todos los años te llega el aguinaldo, todos los años te llega por Navidad tal, todos los años vas a cobrar los intereses del plazo fijo cada 3 meses. Es recurrente, se repite. Una persona que alquila un local, que alquila un piso, tiene ingresos estables y recurrentes. Es muy habitual el contrato de arrendamiento. Es un contrato oneroso, porque a cambio del cual recibes un dinero. Hay un depósito de garantía, que es la fianza o señal que hacemos. Puede contemplar la anulación antes de tiempo, si hay circunstancias que así lo recomiende, como el aumento de las rentas, si sube la inflación, puede estar sujeto a renovación y a contraprestación.
hubo una nueva ley de arrendamientos urbanos que decía que en el año 2000, o sea, todo lo que se estaba en vigor en el 95, pues tenía hasta el año 2015, creo que era. Hasta el año 2000. Le daban 20 años para ponerse al día. Con lo cual, bueno, pues sobre todo en el centro de Sevilla había locales que pagaban una renta muy baja. Y en el momento en que ya pasaron esos 20 años, pues tuvieron que actualizar la renta y no podían. Uno muy famoso, que seguramente conoceréis los que sois de Sevilla o pasáis por el centro de Sevilla, en la Plaza del Salvador, si os situáis en la Plaza del Salvador y vais hacia la Plaza de San Francisco, hay como una cuestecita donde está la estatua de Cervantes enfrente, está la Caja de Ahorro San Fernando, a la Caja Sol, ¿no? La Caixa, con una ferretería muy antigua, con un mostrador de madera y ponía muchos elementos muy antiguos, ¿no? Bueno, pues esa ferretería, droguería estuvo ahí años y años y años y no podían echarlo porque la ley de arrendamiento te obligaba a prorrogarlo hasta el 2015. Vittorio Luchino también, que tenía un local en la calle Sierpe, Cortefiel en la calle Tetuán, en fin, que hubo muchos que tuvieron que irse, alargaron un poco más hasta que siguieron, ¿no? Este contrato debe ser registrado ante las autoridades pertinentes. Claro, no conozco a ningún estudiante, otra cosa, porque estas cosas no se le explica, no te dice, y tampoco te lo va a decir el dueño, que comprobara que el piso donde estaba alquilado estaba registrado. No sé si lo habéis hecho. Algunos de los que habéis vivido en pisos de alquiler en Sevilla, habéis tenido la curiosidad de ir al registro de la propiedad y solicitar una nota simple sobre ese piso para ver si tenía un contrato de alquiler o no, porque si no lo tenía, tenéis acciones contra el propietario. No sé si había alguno de vosotros de alquiler y lo hizo o no, pero bueno, esto debería explicarse, ¿no? Te enteras cuando ya, bueno, algunos no hacen ni contratos, o sea, esto es, así es, marchenero, así es. Si es que el principio de legalidad nos lo saltamos a piola, ¿no? Saltamos a piola. Hace poco leí que, y además es que nos acostumbramos a trabajar de mala manera y cuando viene alguien y nos dice, oiga, eso está mal, eso no es así. Ah, pues yo lo he hecho todo así, ¿no? Bueno, pues estupendo, oye, hay gente para todo. Leí hace unos días que parece que le han echado hasta cárcel a un señor que contrataba en la feria camareros para las casetas sin dar de alta en seguridad social ni nada. O sea, una especie de oficina de estas de empleo, ¿no? Particular, donde llegaba y tú que quieres trabajar en la feria, pues ven conmigo, yo te hago el contrato, te busco una caseta, pero sin contrato laboral, sin alta ni nada, y este señor que hacía estos trapicheos como intermediario, pues le van a caer 3 años de cárcel, venía otros días, ¿no? A raíz de una inspección de trabajo en la caseta de feria, que también hay que tener ganas para hacer una inspección de trabajo en una caseta en la feria de Sevilla. Yo conozco, Alberto, Sí. un caso que estuve hace 2 años trabajando de camarero en la feria de Sevilla y el propio, el dueño de la caseta, vamos, que tiene el contrato para la explotación durante la feria del servicio de comida, pues a la propia plantilla, que él llevaba varias casetas y a la propia plantilla pues le alquiló un piso en Los Remedios y allí los tenía todos metidos, pero sin contrato laboral ni por el trabajo ni por el piso. Claro. Y al final la explotación, no hace falta irse a África, ¿no? Para ver la explotación de muchísimas personas que no tienen otros recursos, que no tienen más remedio, que van a ser solamente unos días, pero estas cosas se denuncian y al final, pues fíjate, ¿no? Fíjate, es que estamos acostumbrados y a veces miramos para otro lado, a veces lo sabemos y no me... Sí, levantad la mano, mira, hay un muñequito aquí abajo. Que si lo una consulta.
tanto de Seguridad Social y de Sí. Ah, vale. Rosa, dime. Vale, una consulta. Para ahora cuando tengamos que hacer la declaración de la renta, en el PV1 sí ¿tenemos coge que el pedir ID nota simple o algo sobre nuestro contrato de arrendamiento para alegar que estamos pagando cuotas? Es que la verdad de es que no sé sociedad. cómo afrontar eso ahora cuando la tenga que hacer. En principio el gasto de alquiler no creo que no es deducible, ¿eh? Me parece. Pero yo que tú pondría mi declaración de la renta en manos de un asesor que al final te va a salir barato en relación al ahorro que te puedes realizar. Porque mira, por mucho que te empeñes y te leas todo el IRPF y tal, las horas que le tienes que dedicar a estar totalmente, a no equivocarte en nada y tal, mientras que un asesor fiscal no te lleva mucho dinero, te hace la declaración de la renta, te olvida y eres el representante caso de que haya una inspección de Hacienda. Yo así lo llevo haciendo hace muchísimo tiempo. Si alguno tiene interés en que le derive hacia algún profesional que lo hace, pues yo lo derivo perfectamente, porque hay muchísimas personas que viven de eso, no te cobran mucho, pero al final el tiempo que te ahorras y caso de que haya problemas, esa es la persona que se enfrenta a Hacienda y tal, merece la pena, ¿no? Y está al corriente de cuáles son los gastos deducibles y en qué te puedes desgravar y todas estas cosas. ¿Ok? Ley de flexibilización y fomento del mercado. Gracias, no hay de qué, Rosa. Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de vivienda, que actualiza la ley de arrendamientos urbanos del año 94. Bueno, es un mundo, el mundo del arrendamiento, el mundo de los alquileres, ¿no? Dentro del mismo sector inmobiliario. Hay personas que viven de esto. Hay personas que compran pisos. Me decía uno, dice, yo en vez de invertir en bolsa, invierto en pisos. Los alquilo. Y con lo que me dan de alquiler, pago el préstamo que he pedido para comprar el piso. Y me hago de unos cuantos pisos y tal. Y tengo la zona de estudiantes de la facultad de medicina, por allí, por la Carrasca, por la Ronda de Pío XII, o bueno, Macarena Tres Huertas, decía uno, y ya está. O por Ramón y Cajal, ¿no? Factores que influyen en la oferta. Dice, el mercado de inmuebles de segunda mano. ¿Dónde se le daba esto para poner pantalla completa? Detener, acción, reportar, informar, ayuda, política. No. Que había formas. Veo la letra muy pequeña, pero bueno, me acerco un poquito más y ya está. Mercado de inmuebles de segunda mano. Son diversos y variados los factores que influyen en el precio de una vivienda. La ubicación. Está claro. El sitio. El sitio es fundamental. Es el factor determinante de lo que va a una vivienda. No es lo mismo vivir en Ramón y Cajal, San Francisco Javier, que vivir en Amate, o vivir en el Polígono Sur. ¿No? Es el primer indicador, el sector. ¿Cuál es el barrio de mayor nivel de renta media de Sevilla? ¿Quién lo sabe? El barrio de mayor nivel de renta medio de Sevilla. Es decir, que la gente que vive allí hace la declaración de la renta, la divide por el número de habitantes y sale el más alto. ¿Qué barrio diréis vosotros? Felipe II. Uy, pues bingo, Miguel. Sí, señor. Sí, señor. El barrio de mayor nivel de renta en Sevilla, renta medio, es El Porvenir. El que está justo detrás del Colegio Médico, el que está muy cerca de la Facultad de Derecho, y bueno, por nivel de renta y tal, más que Los Remedios, más que Nervión, El Porvenir. El segundo, ¿cuál sería? El segundo. Os voy a dar una pista. Está más bien en las afueras, no está por el centro. ¿Cuál sería el segundo barrio de mayor nivel de renta de Sevilla? Muy bien, Rosa, Santa Clara. Estupendo. Muy bien. Luego ya viene Los Remedios y Nervión. Son los clásicos, ¿no? Que se dice. Pero el de mayor nivel de renta, según las últimas estadísticas, El Porvenir, y el segundo Santa Clara. Tamaño. Lo que más se demanda son viviendas de entre 50 y 200. Pues fíjate, ¿no? Está claro. Menos de 50 y ya más de 200 son la media. Pero normalmente la media son 80. La media son 80. Es curioso que con el COVID
ha aumentado muchísimo la demanda de pisos con terraza y con patio. Me decía el otro día que la gente ya quiere y lo que más valora es una terraza y un patio. No quiere pisos interiores o con terraza pequeñita o que solamente tenga ventanas. Estamos viviendo lo del COVID, lo de no poder salir, el confinamiento. Y oye, me decía, dice, es tremendo, ¿no? Te puedo imaginar de gente que ahora lo que quiere es algo que tenga patio, que tenga patio. Por lo menos patio y no terraza, ¿no? Con balcones, claro, los gustos están cambiando. Me decía que también está aumentando en el interior de España la demanda de pisos en pueblos, porque con el teletrabajo, efectivamente, Gemma, con el teletrabajo, la gente dice, bueno, yo puedo trabajar desde mi pueblo, qué alegría, ¿no? No tengo que perder tanto tiempo en coche. El problema de Madrid, Rosa lo sabe perfectamente, es el tiempo que te llevas en los desplazamientos. Y ahora resulta que con el teletrabajo no pierdo ese tiempo que perdía antes entre metro y tal. Hombre, también lo pierdo el pobrecito de las cafeterías, ¿no? Que fíjate el negocio que hacen ahora, con toda la gente en su casa, pues ya la cafetería, ese negocio que tenían del cafelito antes de entrar, el cafelito a media mañana, pues las pobres cafeterías de los centros de trabajo están bajo mínimo. No digamos la de la facultad. Altura. Cada planta suma euros al precio final del inmueble, si bien se cotizan cada vez más los pisos bajos en bloques sin ascensores. Esto es muy curioso. Mira, yo vivo cerca de un barrio, he vivido muchos años en Pío XII, está por Sevilla, por la Macarena, por la Avenida Miraflores, ¿no? Y hay una zona, Pío XII, La Barzola, pues que no tienen ascensor. No tienen ascensor. Y Pino Montano, los primeros de Pino Montano, que le llamamos Mares, las Candelarias también, por la parte donde están las Candelarias, los Pajaritos, eran bloques de 4, 5 pisos sin ascensores. Claro, cuando tú te mudas a un tercero y tienes 25 años, 30 años, no te importa. Inclusive sube las escaleras corriendo y baja con la bolsa y tal. Pero cuando ya llegas a los 55, 60 y se te ha olvidado algo abajo o tienes que subir bolsa y no hay ascensores, tú das tu reino por un bajo. No digamos ya las personas con dificultades de movilidad, las personas que necesitan de tacatacas, como le digo yo, ¿no? Los tacatacas estos de mayores, que es que no pueden, ¿no? Hay personas enclaustradas antes del COVID, que están impedidas y están llorando por un bajo. Lo que pasa es que los bajos se han empleado casi siempre en locales comerciales, porque los pisos de protección oficial, que en Sevilla los hace la empresa Luis Saavedra. ¿Tú sabes cómo se llama en Sevilla la empresa que promueve pisos de protección oficial? Luis, empresa de Sevilla que promueve pisos de protección oficial. Vamos a ver si te ayuda Rocío. Rocío, ¿cómo se llama la empresa de Sevilla si tú te quieres comprar un piso de protección oficial? Siempre son más baratos, ¿no? Hay como un sorteo, porque claro, los pisos privados de una constructora privada son más caros, pero los de protección oficial siempre, oye, pues te dan más facilidades, ¿no? Muy bien, Gemma, te voy a preguntar Rocío, Gemma, pero bueno, de acuerdo. Envisesa, empresa municipal de la vivienda, sociedad anónima. ¿Y de quién depende Envisesa? ¿Quién es el dueño? Álvaro Durán. ¿Quién tiene el 100% del capital de Envisesa? No tengo ni idea, pero no sé, ¿puede ser el Estado? El Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, fíjate que pone empresa municipal de la vivienda. Vale. Municipal. Entonces, está, y os lo digo también, a efectos de que os llevéis algo que no vienen los apuntes, como yo digo, ¿no? Yo siempre procuro dar unas cuantas propinas porque ya el hecho de estar aquí, oye, tengo que hacerlo, me han dicho que tengo que hacerlo, pero no, me voy a llevar cosas que de otra forma no hubiera aprendido. Mirad, los que tenéis entre 25 y 30 años más o menos, y estáis en esa edad en que queréis un piso ya, emanciparos y tal, pues la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, Envisesa, con M, podéis entrar en su página web, está en la calle Bilbao, está en la Plaza Nueva, donde está el Hotel Inglaterra, yendo hacia el fondo de la Plaza Nueva, allí tenéis la empresa municipal de la vivienda y echáis la solicitud. Mire usted, yo he terminado la carrera y quiero que la próxima promoción que haya, tú no sabes ni dónde ni cuándo la van a hacer,
pero tú echas la solicitud y luego en Visesa sortea entre todas aquellas personas que han echado la solicitud un piso en esa zona. Así lo han hecho en Pinomontano, así lo han hecho en San Jerónimo y están constantemente haciendo promociones, más grandes, menos grandes. Ahora, por ejemplo, van a hacer en Avenida Miraflores, en la fábrica de vidrio, van a hacer en la Cruz del Campo, detrás del polígono de San Pablo, van a hacer en Buen Aire, que es donde está la gota de leche, en la S30, ¿no? En el cruce de la S30 con la carretera de Madrid. Y os recomiendo que os acerquéis por allí, los que estáis buscando una vivienda, no sabéis, en Visesa. En Visesa. Calidad y conservación. Bueno, la altura. Lo de la altura es relativo, pero lo que está claro es que un piso que hace esquina está más cotizado que un piso que no hace esquina. Porque el dar a dos calles te permite disfrutar del sol con toda seguridad, o por la mañana o por la tarde, o por la mañana y por la tarde. Luego, los pisos que hacen esquina son más caros que los pisos que no hacen esquina. Calidad y conservación. Existe una preferencia por lo reciente, hombre, por lo nuevo. Está claro, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo un piso nuevo que un piso que tiene 30 años, que siempre hay que hacerle reforma, pintarle, cambiar el suelo? El exterior. El precio de la vivienda puede variar hasta un 29% si se hace un estudio comparativo entre las viviendas exteriores e interiores. El dar a la calle es un plus. El dar a interior te resta precio. Por eso, el dar a la calle siempre se valora más que el dar a un patio interior. La orientación. Esto depende de la zona. Nosotros aquí, lo normal es que las viviendas que miran al sur y al sureste son las que más aprovechan la luz. Es cierto, pero a lo mejor en Sevilla no queremos sur, porque en verano es que el sol achicharra, ¿no? Y preferimos norte. Es verdad que es más sombrío, que se pasa más frío en invierno, pero sin embargo es más fresco en verano. Luego lo de la orientación depende, pero en general en todo el mundo se valora más el sur porque tiene más horas de sol. Garaje, pues sí, el aparcamiento ahora mismo en Sevilla es una pesadilla. Y no solamente en Sevilla, ya casi en los pueblos también ocurre eso, ¿no? Salvo que tengas que hacerlo porque no tengas más remedio, la gente ya no coge el coche. Y menos ahora con la pandemia y las limitaciones, aunque hoy ya han abierto el toque de queda hasta las 11 de la noche, hoy, 17. Pero es cierto que ¿dónde lo aparcas? ¿Cómo vas a llevar el coche al centro? Como no sea para dejarlo en el Corte Inglés o dejarlo en algún parking, ¿no? Y entonces prefieres ir en autobús, prefieres ir en un taxi, prefieres ir en bicicleta o en servicios si no tienes que cargar con nada. El transporte público. Oye, no te pueden imaginar, Rosa lo sabe, que está en Madrid, lo que se cotiza un piso que esté cerca de una estación del metro. Claro, es que baja y tienes el metro Y allí. con garaje. Dime, Rosa. Y que tenga garaje, es súper importante. Si tiene garaje y además tiene cerca la estación del metro, entonces ya ni te cuento, ¿no? Ni te cuento. Ese es mi caso, profe. Bueno, una afortunada, te toca la lotería porque tener el metro cerca te permite desplazarte. Bueno, no, mucho pero más está rápido. confinada, ¿eh? Vivo en Daroca y he estado 3 meses confinada. Como todos o casi todos, ¿no? Pero sí es cierto que en condiciones normales es un plus. Es un plus. Mira, estos son para un mercado de inmuebles, pon aquí de segunda mano. Tú te vas a comprar un inmueble de segunda mano, ¿en qué cosas te fijas, verdad? Pero para inmuebles nuevos, dice, en este mercado la oferta parte del promotor inmobiliario, que no siempre coincide con el constructor. Como en toda oferta, priman los costes, y entre ellos el coste del suelo, el que tiene mayor relevancia, el coste del suelo, metro cuadrado. Otra cosa es el vuelo. El vuelo es lo que se construye sobre ese suelo. ¿Y cuántas clases de cómo se clasifican los suelos? Porque mira, os voy a dar otro plus. No es lo mismo clasificación del suelo, que viene en la ley del año 75, que calificación del suelo. Vamos a ver, Antonio, ¿tú sabes los suelos cómo se clasifican? Antonio, conecta el micrófono.
No, no lo sé. ¿No te suena? Este suelo es un suelo, ¿qué te sale? Es decir, suelo, Cristina, clases de suelo. ¿Te acuerdas? Rústico es una calificación, no es Bueno. clasificación. Son Rústico, dos cosas. urbano, edificable, no edificable, es que no sé en qué sentido. Eso es. Eso es. Vamos a ver. La clasificación del suelo según la ley es suelo urbano, urbanizable o no urbanizable. Ya está. Urbano, urbanizable o no urbanizable. Ahí, claro, el acceso rodado, ¿no? El que tenga los suministros de agua, luz, alcantarilla, pues eso es fundamental. Este suelo es urbano, este suelo no es urbanizable. Aquí no podemos poner alcantarillas, no hay acceso, ¿no? Entonces, esta clasificación, quedaros siempre ella. Urbano, urbanizable o no urbanizable. Pero la calificación del suelo ya es más específica. Por ejemplo, suelo rústico. Este suelo es no urbanizable, rústico, porque es una finca de melones, de sandías, de tomates. Precisamente los mayores pelotazos que se han dado políticamente hablando y han sido muy perseguidos son alcaldes que le han dicho a un amigo suyo: compra esta finca de melones que en el próximo pleno la vamos a calificar como urbanizable. Entonces tú compras una finca a precio rústico, eres amigo del alcalde, quien lleva en el próximo pleno que esa finca va a ser urbanizable. De pronto te cambia el precio, pues imagínate. Imagínate lo que cambia el precio. Y tú te beneficias, políticamente hablando, de un tráfico de influencia que está totalmente perseguido, pero que se han dado caso. Claro que sí, ¿no? Hablamos de zonas verdes, de zonas edificables. Esto es edificable, aquí no es edificable. Aquí se pueden edificar 2 alturas. Está calificado como calificación de 2 alturas. Aquí cerca del centro de Sevilla no se puede construir a más alturas de esta. Esta es una zona verde, es una zona deportiva, es una zona de equipamiento, porque está hecha para bibliotecas y para zonas de recreo. Pero lo que es suelo clasificado, urbano, urbanizable y no urbanizable. Bueno, pues el coste del suelo es importante, ¿no? ¿Qué es lo que se valora? El precio de la superficie construida. Hablamos de metro construido. Ese es el referente cuando comparamos un piso con otro piso. Oye, ¿cuánto es el metro construido en Avenida San Francisco Javier? ¿Cuánto vale el metro construido en Polígono Sur? O en las 3.000 viviendas. Fíjate la diferencia, ¿no? El ciclo inmobiliario. Pues claro, hay momentos de boom inmobiliario, 2006, luego vino el crash en 2007, y hay momentos de eso, de crash, de caída, ¿no? Hay momentos, como en Sevilla, que no había suelo y ahora se han buscado nuevas bolsas de suelo, se han desbloqueado políticamente algunos sitios, como ha ocurrido, por ejemplo, con la fábrica de vidrio entre la avenida Miraflores y la carretera Carmona, como ha ocurrido también con la parte de Buen Aire, que era el nudo ese de la S30 con Kansas City, como ha ocurrido también otra bolsa de suelo que ha aparecido, se ha desbloqueado políticamente, la Cruz del Campo, ¿no? La Cruz del Campo, ¿sabéis la fábrica de la Cruz del Campo en la calle Oriente, en la avenida Andalucía, lo extensa que es, detrás de los arcos? Ahí se van a construir ahora, ¿no? Pues de pronto aparecen bolsas de suelo que hace que se considere en el precio. Y la demanda. Mira, la demanda depende primero de factores demográficos y sociales, porque hay momentos en que la población está creciendo. El baby boom se le llama, o nos llaman a los que nacimos entre el año 56 y el año 64, donde el crecimiento económico, donde las mejores condiciones de vida hizo que las familias se multiplicaran en el número de hijos, ¿no? Ahora, sin embargo, se está dando un incremento de población muy selectiva en cuanto a que hay menos hijos, en que la población que está viniendo es más de fuera que autóctona y bueno, pues estos movimientos demográficos están conllevando que
las migraciones internas, hubo una época en que hubo mucho flujo del campo a la ciudad, años 50, años 60, inclusive a principios de los 70, ¿no? Recuerdo pueblos que se despoblaron, en concreto Fregenal de la Sierra, un pueblo que conozco bastante, pues se despobló y se fueron muchísimas personas a trabajar al País Vasco, a Cataluña. Yo tengo familiares que se fueron en los años 60 a Barcelona también, ¿no? La tasa de natalidad, otro factor importante. Antes era normal ver dormitorios donde dormían 2 y hasta 3 hermanos en literas cruzadas, porque eran pisos de 3, 4 dormitorios y bueno, pues en función, yo he dormido en mi adolescencia en una cama mueble en el salón, porque mis abuelos y tal, y claro, la tasa de natalidad mismo es mucho más baja, los pisos también son distintos. Inversión en segundas residencias. Esto de comprarte el pisito en la playa, el pisito en la sierra, se está volviendo cada vez más complicado. Pero hubo una época, años 80, años 90, en que, bueno, quizás nos lo podíamos permitir porque ya estaba totalmente pagado el piso, porque la renta era baja y te metías, ¿no?, en una segunda vivienda. Casi todas las viviendas de la playa se compraron en esos años, en los años 80, 90. Ya a partir del 2000 hay menos comprados de esa fecha. Ya nuestros padres pues tenían y siguen teniendo, ¿no?, ese piso en la playa, pero para esta generación que ahora mismo está entrando a trabajar y tal, se le pone complicado ya tener una, imaginaos tener dos, ¿no? El ambiente sociocultural. Hay zonas donde hay mucha demanda y zonas donde la gente no quiere irse a vivir. Hay edades en las que antes la gente compraba piso y ahora no. La precariedad laboral, que ya hemos mencionado. El tamaño medio. Hablaba una ministra de Zapatero de soluciones habitacionales, lo cual me parece un eufemismo, ¿no? Pero yo creo que era un piso digno, ¿no? Hasta ha cambiado la concepción de lo que era la cocina y el salón. Cada vez más se ha fundido el salón con la cocina. Se ha fundido el salón con la cocina en muchas viviendas, ¿no? No hay esa separación entre cocina y el número de personas que lo habitan. ¿Cuántas personas viven hoy por término medio en un piso? Cada vez hay más soledad. Sabéis que en Inglaterra, en el Reino Unido, a finales del siglo XX se creó el Ministerio de la Soledad, porque ya es un problema la cantidad de personas que viven solas. Y no hablo de personas ancianas o personas dependientes. Hablo también de muchísimas personas jóvenes que viven solos. Lo cual, hombre, te genera una forma de vida totalmente distinta a la de vivir en familia, ¿no? Y la vivienda eso lo refleja también, ¿no? Lo refleja también. Dicen que va a ser el cáncer del siglo XXI, la soledad, a todos los niveles. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Pero con la demora en formar una familia, con el alargamiento de la esperanza de vida, y todo esto es un tema que preocupa a economistas, a sociólogos, a médicos, a muchísimos. Y aquí también afecta a la vivienda. Hay pisos que se te caen encima. ¿Para qué quiero yo tantos metros cuadrados si vivo solo, ¿no? Inversión extranjera. ¿Cuántos alemanes han invertido en Baleares, en la Costa del Sol? ¿Cuántos alemanes han fijado su residencia y cuántos franceses en Almería? Vais por esos pueblos de Mojácar y El Ejido y veis una cantidad de extranjeros tremendo. Y el sur de Portugal, el Algarve, ¿cuántos ingleses hay, no? Es el sueño de muchísimos europeos. Nos ven desgraciadamente como el chiringuito de Europa, donde venir cuando ya nos jubilamos, nos vamos a España, cobramos la pensión que nos corresponde, pero la cobramos en España, con sol, y pasamos los últimos años de nuestra vida aquí. Hay mucho dinero invertido en viviendas, muchísimo. Hay un barrio, recuerdo en Fuengirola, pueblo que también conozco de algunas vacaciones, que le llaman el barrio finlandés, donde llegaron unos finlandeses y montaron su colonia.
y se lo dijeron amigos, familiares, conocidos, y al final hay un colegio que habla finlandés y van los hijos de los finlandeses. No hablo ya de pisos sueltos y esporádicos, no, hablo de barriadas enteras de personas de otros países, ¿eh? Y hablo con propiedad, que lo conozco. ¿Qué más factores? Los factores económicos. ¿Qué os voy a contar? De la precariedad laboral. El número de desempleados que tenemos ahora mismo en España. Las condiciones laborales de los contratos que se firman, ¿no? Todo esto tiene una clara repercusión sobre las personas. El estado de la macroeconomía. La inflación, la prima de riesgo, el precio del dinero, todo esto condiciona el ámbito inmobiliario. Hablando de los tipos de interés, casi todos los préstamos hipotecarios se solicitan a tipos de interés variable, Euribor más X punto, pero como el Euribor está negativo, ¿no? Pues también se ha recurrido al IRPH, que recientemente ha habido una sentencia que ha dicho que no es un índice abusivo. El IRPH es índice de referencia de préstamos hipotecarios, donde se sacaba una media de los tipos de préstamo y se aplicaba. El acceso al crédito a las familias. Hay veces que era muy fácil. Incluso te invitaban los directores de banco a pedir un préstamo. Pídalo usted por más importe, pídelo usted por más años, ¿no? Y hay veces que cierran el grifo, ha sido muy complicado, muy complicado. La fiscalidad, otro punto importante, la fiscalidad, porque las ayudas fiscales al alquiler y a la compra favorecen la demanda, sin embargo, quitan la cuenta de ahorro vivienda, quitan la posibilidad de desgravarte de tus gastos de, claro, fíjate, ¿no? Fíjate. Y ahí empezamos a ver interacciones. Esto le encanta a los de economía. Dice, mayor crecimiento económico, menor tasa de paro. Menor tasa de paro, mayor inmigración. Claro, vienen de fuera, ¿no? Ahora ya no se dice inmigración, emigración, como siempre toda la vida Dios ha dicho. Ahora se dice migración. Bueno, inmigración es que vienen de fuera hacia aquí. Y emigración es que van hacia afuera. Si hay mayor inmigración, hay mayor renta disponible. Y por lo tanto, mayor consumo. Y ese mayor consumo favorece la demanda de crédito y la inversión empresarial. Aumenta así la demanda de bienes inmobiliarios y se encarece el crédito, subiendo por consiguiente los tipos de interés. Interacciones globales negativas. Bueno, pues lo contrario, el estancamiento económico te lleva a una mayor tasa de paro, menor inmigración, la gente ya no viene aquí. Decía, oye, ¿por qué hay más emigrantes, ¿qué te digo yo, en Cataluña, sobre todo de Magreb, ¿no? Que en Andalucía? Hombre, porque allí hay más trabajo, está claro. Y si allí hay más trabajo, pues no van a venir aquí, que no hay trabajo, ¿no? Ellos vienen buscando también unos ingresos. Menor renta disponible, menor consumo, aumenta la morosidad, menor acceso al crédito. Todo esto es una cadena que explica de dónde venimos, ¿no? Un círculo vicioso hasta que se rompe por alguna cuestión. Os he puesto aquí varias gráficas en las cuales se ve, bueno, por ejemplo, en la evolución del Producto Interior Bruto, ¿no? y la tasa de paro. A partir del año 2007 el PIB cayó hasta situarse en recesión, del que se recuperó a partir de 2009 para mantenerse en tasas positivas hasta el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Las previsiones están llenas de incertidumbre. Sí, escuchamos voces, pero no sabemos cómo va a evolucionar esto, y hoy día ya pues cada vez se hace más difícil establecer previsiones. Siempre lo ha sido, pero ahora mismo más, ¿no? Lo que es la evolución del PIB y la tasa de paro, en el año 2006 el paro cayó hasta mínimos históricos del 8,6. Ha sido el menor paro que ha habido en España, para subir hasta situarse en un 25% a finales del 2012. Luego ha ido bajando hasta el año pasado el 13,8 y luego se ha disparado por la pandemia.
Fuente, Instituto Nacional de Estadística, donde encontraréis anuarios y boletines que te van informando sobre todo esto. La morosidad hipotecaria. Hay un pico de morosidad en enero de 2014, morosidad como préstamos que llevan 90 días sin pagarse, de atraso. Los mayores índices de morosidad se dan en el sector de la construcción y en actividades inmobiliarias. Evolución de los tipos de interés. A pesar de que hubo años donde subió, luego la bajada ha sido muy pronunciada y estamos en tasas negativas, ¿no? El Banco Central Europeo no ha hecho más que bajar los tipos de interés y como consecuencia de ello también ha bajado el Euribor, que sigue en tasas negativas de menos 0,4. Evolución del saldo vivo hipotecario en España. ¿Cuánto debemos los españoles y los no españoles, ¿no?, a las entidades de crédito en concepto de préstamos hipotecarios? Pues ha habido un máximo, pero desde el 2011 desciende suavemente la pendiente. ¿Por qué? Porque se están pagando, porque se están cancelando o porque hay daciones en pago. Esta estadística del Banco de España. Las hipotecas concedidas se dispararon hasta que empezaron a bajar, a bajar, a bajar, y luego iban ya alegrándose, subiendo un poquito hasta el 2019, pero tampoco ahora hay dinamismo en este mercado. El precio medio de la vivienda. El precio medio de la vivienda. Pues solamente tengo que deciros, fijaros que antes hacían falta 7 años de renta bruta para comprar una vivienda. Es la media, 7 años, pero ha habido épocas en las que hacía falta 9 años de tu sueldo. Hablo del sueldo medio de un español, ¿eh? Para pagar una vivienda en el 2007, 9 años. Ahora mismo estaba en 7 años. Pero es que en el año 1987 estaba en 3,3. 3,3 años de tu trabajo para comprar un piso. Y en el 2007, 9 años. Triple casi, ¿eh? Claro, este es el informe de estabilidad financiera de Banco de España. Las hipotecas concedidas y la compraventa de viviendas son dos líneas que se comportan de forma parecida, son medias móviles. Del 2007 a 2011 las hipotecas concedidas superaban la compraventa y a partir de esa fecha un número importante de compraventa se hace sin hipoteca. Porque hay liquidez o porque son extranjeros, ¿no? Porque son extranjeros. Las fuentes son casi siempre las mismas, ¿eh? Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, también el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transporte. Registro de la propiedad y notaría. Pues también, ¿no? La evolución del esfuerzo de la familia a la que ya hemos aludido. 9 años en el 2007. Y ahora mismo sobre unos 7 años. La compraventa de vivienda también supone mucho manejo de dinero. ¿Sabéis que existe un centro de antiblanqueo de capitales? Se llama Centro Registral Antiblanqueo de Capitales. Esto fue creado en el año 2015, funciona desde el año 2016 y se hace en base a la ley contra el blanqueo de capitales, porque hay gente que blanquea capitales con vivienda, con pisos, ¿eh? Mafias. De hecho, donde se da más blanqueo de capitales es en la costa de Andalucía oriental, aquí en la parte de Andalucía. Y si bien este centro registral de antiblanqueo de capitales hasta el año 2010 colaboraba con Hacienda, desde el año 2010 ya es obligatorio denunciar de oficio por parte de los registradores cuando vean cantidades de efectivo o compraventa de personas que aparentemente no tienen el poder para comprar esas viviendas, ¿no? Sospechan. Hay una ley, la ley 5/2019, relativamente reciente, que especifica todas estas cosas y que yo os pongo también de manifiesto porque es un tema que nos afecta a todos, el blanqueo de capitales.
el peso del sector de la construcción en el PIB, y esto lo digo ya como conclusión, bueno, pues suponen un importante motor de la economía y del empleo. Hay muchas personas contratadas en la construcción, ¿no? Basándonos en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el peso del sector de la construcción alcanzó el máximo en el 2005-2006 con un 10%. Pero luego ha bajado hasta el 5%, a la mitad, a la mitad en 2014. Y ahora mismo se está recuperando un poquito los datos que tenemos del 2018. Esto es lo que quería comentaros sobre lo que es el tema de cara a la preparación del módulo LCC1. También quería deciros que las ciudades, igual que los pueblos, son como los árboles, son como anillos concéntricos. En Sevilla existe lo que se llama la ronda. La ronda marca la historia de Sevilla hasta los años 30, aproximadamente. Hasta los años 30. A partir de ahí, Sevilla fue creciendo. Así, por ejemplo, en los años 60 se hacen los Remedios, en los años 70 La Salle, Carretera de Carmona, Polígono Norte, Polígono Sur. En los años 80 es cuando se desarrolla más Pino Montano. En los años 90 son los Bermejales, Sevilla Este. Y ya en el siglo XXI es toda la zona de Jardines de Hércules, cerca de Bellavista, La Gota de Leche, Buen Aire, y la Cruz del Campo, la fábrica de vidrio, ¿no? Y todo lo que es Bermejales y el lago, y la zona esta. Entonces fijaros que las ciudades siempre son como anillos concéntricos, igual que pasa con los árboles. Tú cortas un árbol y ves anillos concéntricos, ¿no? No perdáis de vista esto para saber un poco la historia. Sevilla tiene el centro histórico más grande de Europa. Sevilla como ciudad tiene el centro histórico más grande de Europa. Y otra cosa que quería comentar, en relación con la demanda, con la oferta de vivienda, en los últimos 10 años aproximadamente ha aparecido, a raíz de la creación de la Sareb, que se crea en el año 2012, toda una oferta de viviendas que son propiedad de los bancos. Los bancos tienen muchas viviendas en su balance, ¿no? Debido a créditos fallidos. Los bancos le llaman IPRAs. IPRA es un acrónimo que significa inmuebles procedentes de la regularización de activos. Tú no quieres activos en tu balance que sean inmuebles, tú quieres préstamos, ¿no? En tu balance, en tu activo. Entonces la Sareb, que es una sociedad casi mitad pública, casi mitad privada, que se dota con aportaciones de activos financieros y sobre todo de activos inmobiliarios, pues ofrece bancos con miras a ver si en el año 2030, todo el mundo habla de la Agenda 2030, de la ONU, pues se haya ya liquidado todo este exceso de vivienda fruto de la locura que se vivió en 2005, 2006, 2007, que estalló ya la burbuja inmobiliaria. Es un tema que da para mucho. Es un tema, no me quería meter, por ejemplo, en el tema de lo que se llama dar un pase, expresión que algunos quizás conozcáis, ¿no? Por ejemplo, Andrea, ¿tú sabes lo que se dice en la compraventa de vivienda, dar un pase? ¿Te suena? No, la verdad es que no sé. No. ¿Alguno de vosotros lo ha escuchado, la expresión dar un pase? ¿Sí, Rosa? Pues ¿Cómo? Perdón. Cuando compras y vendes y le sacas un beneficio. Sí, es una especulación. Gracias, Rosa. Mirad, de esto se abusó muchísimo en la Expo 92 en Sevilla. Se sigue haciendo, pero ya muchísimo menos. Pero cuando fue inmoral, porque no hay otra palabra, cuando fue inmoral, fue cuando la Expo de Sevilla. En la Expo de Sevilla crece muchísimo, hay viviendas, hay nuevas vías, la parte, por ejemplo, de Santa Justa, ¿no? Se hacen barriadas nuevas completas, se quita el muro de la calle Torneo y, bueno, pues lo que hacía la gente era que, también en los pueblos, no solamente en Sevilla, también en los pueblos, lo que hacía la gente era que daba la señal de una vivienda. Cuando tú das la señal de una vivienda, normalmente una vivienda nueva tarda en construirse 18 meses.
como tú sabías que había mucha demanda, tú dabas la señal y si una persona quería comprar un piso, pero ya estaban todos los contratos firmados, le decía, mire usted, es que ya no quedan pisos, ya están todos. Decía, no, a mí no me importa, porque yo me he arrepentido. Ah, mire usted, aquí hay uno que dice que se ha arrepentido. Bueno, pues, ¿usted cuánto ha dado? Hombre, yo he dado 20.000 euros, pero si usted me da 30, se pone usted en mi sitio. El otro tenía dos opciones, decirle no paso o decirle, venga, no me importa, pongo 30.000 euros. Con lo cual el otro se llevaba limpio y sin pasar por Hacienda 10.000 euros. Y el precio había subido, lógicamente, ¿no? Para la persona que compra, y había gente que se especializó en dar pases. Compraba para luego vender porque sabía que había muchísima demanda, ¿no? Como veis, es un tema que da para blanqueo de capitales, para tema fiscal, un tema que de sociología, de economía, de macro, tiene como un prisma de muchas caras. Yo lo que he pretendido en este tiempo, hora y 3/4 que llevamos, era pinceladas que os animen a profundizar. Y es más,